Pues bien, vayamos de lleno. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a hablar sobre el desempleo de Carlos Salinas de Gortari, quien, como ya sabemos, ayer lo comentamos en este espacio, ahí en este podcast, se dijo desempleado, que no tiene, que ni siquiera tiene pensión, refiriéndose, ni siquiera tuvo la interesa de poder mencionar que el expresidente López Obrador se lo quitó, nada más lo mencionó ahí como alguien que les había quitado esta prestación, digamos, de la que abusaron durante años, porque no solamente era la pensión, además tenían a su disposición todo un ejército de servidores públicos a su servicio. Pues bien, la presidenta cuestionó que haya aparecido en un podcast de la revista Nexos que dirige Héctor Aguilar Camín, y precisamente recordó este episodio en el que, en entrevista con la reportera Montserrat Antúnez de aquí de Sin embargo, Aguilar Camín expuso en mayo pasado que respaldaban él y otro grupo de intelectuales a Xóchitl Gálvez en busca de, y leo textual, la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención, el cuidado y a veces hasta el apapacho que tenía el gobierno. Esta frase, este video que tiempo después retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo difunde en su conferencia mañanera y pues ya lo demás todos sabemos es historia, ¿no? Sheinbaum Pardo cuestionó que aunque Salinas de Gortari se diga desempleado, en realidad nunca se le ha visto en vuelos comerciales. En ese sentido cuestionó pues cómo es que se moviliza. También se negó a reconocerlo como un expresidente, pues dijo que él llegó al poder a través de un fraude electoral contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y de igual forma expuso cómo llegó bajo promesas de prosperidad que en realidad solo se materializaron para una élite, como fue el caso del rescate bancario por todos conocidos. En ese sentido, la presidenta cuestionó que ahora reaparezca en un podcast de esta revista cuyo director se ha posicionado como uno de los principales críticos de la izquierda. Escuchemos cómo lo dijo. Ayer, por cierto, que preguntaron de la persona que… No. Que dijo que estaba desempleado. Fíjense qué interesante. ¿Dónde sale el podcast este? ¿Quién dirige Nexos? ¿Se acuerdan de la relación que puso aquí el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? La relación. Los apapachos. El adelanto de pago, las cartas de Aguilar Camín a Salinas de Gortari y viceversa, que no le alcanzaba, que no había terminado de hacer su… Y ahora aparece en un podcast, según esto, el análisis de 20 años de el primer tratado, en la revista Nexos. No, bueno, pues a ver, hagan su análisis. Ahora, muy desempleado, pero ¿a poco lo han visto viajar en un avión comercial? No, bueno, pregunto, ¿no? Digo, nada más para documentar lo que está ocurriendo, que es importante. La aparición, ¿dónde aparece? Y luego, pues, que según esto está desempleado. No, bueno, pues, ¿en qué viaja, por ejemplo? Digo, ustedes son reporteros, investigadores, vale la pena preguntarse, ¿no? Pero bueno, la oposición, y bueno, es de verdad, increíble, ayer lo decíamos, los inventos de los columnistas y también de las notas.
cambio en la estrategia de seguridad. La presidenta no tiene mano dura. No. Que por cierto, el autoritarismo nunca va a ser la característica de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Nosotros somos demócratas, siempre hemos luchado por la democracia. Entonces, cuando se presenta, no le digo presidente, porque llegó con un fraude electoral, Salinas de Gortari. O sea, con las diferencias que tengo con Fox, Fox ganó la presidencia. Pero Salinas de Gortari llegó con un fraude electoral en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando vaya, pues éramos un grupo de mexicanos y mexicanas, algunos estudiantes, otros trabajadores del campo, otros trabajadores de fábricas, que hicimos nuestra manifestación en el estadio donde se hizo el evento. Y no hicimos escándalo, sino que sencillamente levantamos carteles. Yo levanté un cartel durante todo el evento que decía: democracia ya, tratado justo. A ver si la encuentran por ahí. Al otro día en el periódico de esta universidad pues salió esa fotografía. Porque en aquella época, y es importante que las y los jóvenes lo recuerden, pues vino la privatización de cientos de empresas públicas que se vendieron, ahora que hablan tanto del INAI, ¿no? Digo, entonces no había, pero de manera muy oscura. Supuestamente eso iba a sacar a México adelante de las crisis que hubo previas. Lo cierto es que termina ese periodo, al mismo tiempo que termina el periodo viene el asesinato de Colosio, en ese periodo de Salinas de Gortari, el levantamiento en Chiapas, y cuando entra el nuevo gobierno de Zedillo, una crisis económica tremenda. Es lo que hoy explica la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues sí, ella sola saca también este tema al momento de recordar esta pregunta que se le realiza, porque hubo eco debido a que reaparece Carlos Salinas de Gortari, pero además reaparece con esta idea de salir a explicar qué fue lo que sucedió en su periodo como presidente, cómo es que, de acuerdo con lo que él dice, hizo que México se uniera a estas potencias de América del Norte. Hablamos de Estados Unidos y de Canadá, que también es un contexto importante debido a esta revisión que va a haber el siguiente año y todo lo que se ha suscitado con la llegada del presidente electo Donald Trump al poder allá en Estados Unidos. Pero la relación de Héctor Aguilar Camín y la relación que tiene con Carlos Salinas de Gortari pues es de muchísimos años atrás, y también entendamos las relaciones de poder y sobre todo económicas que mantuvieron. Esto también es parte de lo que hoy menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pareciera que se le olvida todas estas negociaciones que hizo en su momento la comunidad intelectual para recibir todos estos apapachos que ellos le llaman, y por lo cual también inician toda este tema para tratar de posicionarse como los opositores durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se les acabaron esos privilegios, se les acabaron esos montos que no eran mínimos de dinero que recibían durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari. También recordemos que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que da a conocer una serie de cartas que se le enviaban a Carlos Salinas de Gortari por parte de Héctor Aguilar Camín, y
en donde se mencionaba que le agradecía estas cantidades que se les daba. Fue incluso este año, en febrero del 2024, cuando el presidente López Obrador habla sobre, el expresidente, perdón, habla sobre estos temas, incluso lee las cartas completas, lee también cómo desde el Centro de Investigaciones Cultural y Científica, una asociación civil que se nutría de lo que le estaba dando en ese momento Carlos Salinas de Gortari, se le agradecía por parte de Héctor Aguilar Camín en relación, dice él, al diagnóstico educativo realizado por ese centro de investigación según un acuerdo que habían celebrado en abril del año próximo pasado. Dijo que se les había hecho un pago de 250 millones de pesos como un anticipo, equivalente al 50% del costo total. No eran cantidades mínimas, Obed. No, pues no. Eran estos zapachos que se acabaron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que sí, pues recriminaron y siguen recriminando, y ahora pues le ofrecen este espacio en la revista Nexos para que siga divulgando sus ideas y para que diga: necesitamos regresar a este episodio en donde nosotros teníamos el poder, teníamos el control de absolutamente todo, hablando también de la economía. Claro, ¿no? Y además Salinas, que estuvo básicamente apareció, fue captado más bien durante el gobierno de López Obrador, y con ese señor a mí me parece que nada es coincidencia el que reaparezca, ahora sí públicamente, frente a una cámara haciéndose el sufrido, sin siquiera mencionar a López Obrador por su nombre, en cuestión en que le quitan esta pensión de oro. Y sobre todo si lo vas uniendo a las piezas justo cuando también sale que Cedillo y que sale que Calderón, pues muy activos estos expresidentes, y sobre todo para hacerlo, para pues, enfrentar directamente a un proyecto distinto al que ellos hicieron, porque eso nos construyeron, el que ellos hicieron a beneficio propio. Y se oponen a este otro proyecto que se está construyendo y que vemos que está, pues, de alguna manera dando continuidad, algo que no ocurría, ¿no? Sobre todo en estos gobiernos, que era empezar siempre de cero o de acuerdo a sus intereses y siempre en beneficio propio. Ahora vemos con Sheinbaum, pues sí que hay una continuidad en lo que se inició con López Obrador, y salen estos personajes a volver a tratar de rescatar ese protagonismo del que la propia historia los ha expulsado, ¿no? Sí, porque ellos mismos, ¿no? Deciden volver a estos espacios, deciden otra vez fortalecer estas relaciones, que en realidad solamente es una faceta de mostrarse que están unidos, pero que por dentro están quebrados, por dentro no han limado ningún problema que tuvieron en el pasado, siguen estas batallas, porque las batallas en el poder así son, así quedan mostradas por este grupo. Por ejemplo, ya veíamos a los líderes del PRI, PAN y del PRD, cómo terminaron, pues sí, del chongo, ¿no? O sea, no tuvieron ningún proyecto que presentar, no tuvieron ninguna otra posibilidad de mostrarse como una oposición fuerte, pese a que estaban uniéndose estas tres fuerzas para decir: vamos a hacerle frente. Y allí estaban estos intelectuales, allí estaban estas personas que por muchísimo tiempo estuvieron en el poder y ahora se quejan de todo lo que ha sucedido. Pero incluso estas palabras que hoy deja la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, ayer mismo aquí también sonaron en el programa de los periodistas, porque se expuso precisamente cómo Carlos Salinas de Gortari hizo negocios al amparo del poder y cómo en realidad nunca se le ha visto en vuelos comerciales. Vamos a escuchar lo que plantearon el día de ayer aquí en este espacio Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado. ¿Cómo reaparece Carlos Salinas, este personaje que hizo un fraude en 1988? Sí, si quieren también con Bartlett, como muchos de sus, los achichincles del propio Salinas. Sí, también fue Bartlett. Ándale pues, tengan su Bartlett. Pero hizo un fraude en el 88 y hizo un gobierno que pues añora la derecha. Es un gobierno que desmanteló el Estado Nacional. Pero, bueno, reaparece de la mano, Alejandro, de Nexos, de esta empresa que edita una revista que se llama Nexos, que dirige Héctor Aguilar Camín. Entonces Nexos tiene un podcast o está llevando a cabo en alianza, ¿no? En una alianza
Porque no tiene la plataforma necesaria. Le prestan una plataforma y él. Y es Nexos. Y yo creo que va a ser el convocante, ¿no, Álvaro? Porque pues hay una buena relación con Carlos Salinas. ¿Por qué no habría una buena relación? ¿Con quién? De Nexos con Carlos Salinas. No. Eso de buenas relaciones te queda suavecito. Es un nido de complicidades. Bueno, pues entonces lo invitan. Yo vi que lo invitaron, pues, ¿no? Ya no sé más. Yo sugiero que lo invitaron y apareció. Y él, claro, generoso que es con Sí, los con medios. Sí, cómo no. No. Bueno, está interesante, Alejandro, que haya dado esta entrevista a... Ya antes, la más reciente ocasión en que dio una entrevista a Carlos Salinas fue para una serie, la serie 1994 de Netflix del colega... Diego Sorno. Diego Sorno. Me cae muy bien Diego y es un hombre muy inteligente y le mando un abrazo muy fuerte. Batallé un poco con esa serie en particular, te lo confieso, batallé. Me pareció como si fuera una larga entrevista con Carlos Salinas. No, pues eso es. Sí, es una larga entrevista con Carlos Salinas. O sea, me pareció que era como si Carlos Salinas tuviera que explicar el 1994 que todos vimos, donde él era omnipresente, ¿no? Gran parte de la tragedia de ese año es culpa de él, pero acá me parece que 1994 es un año en el que habla filosofando, reflexionando, lanzando netas. No, bueno, pues, todos lo vimos. Es el hombre que mandó al carajo un país entero. Pues sí. Apenas hace unos días nos estábamos acordando de 1995, 1996. Con su amigo Cedillo. Sí, ustedes se acordarán cómo la sufrió el mexicano promedio en una de las peores crisis que se tenga conocimiento, una crisis provocada además por la estupidez, la imbecilidad de un equipo económico, básicamente. Eso. Pues sí, efectivamente, pero reaparece Carlos Salinas. Casi me recordó a lo que dice Vicente Fox. Sí, pobrecito. No tengo dinero, como frijolitos. Ay, me duele tanto. ¿Cuándo Carlos Salinas ha viajado en línea comercial, Alejandro? Nunca. Por lo menos antes de que... hasta antes de que asumiera la presidencia. 1994 dejó el poder, Álvaro. Por eso, pero ya desde antes... 2000... Hace 30 años, exactamente. Hace 30 años. O sea, el tipo en 3 décadas no ha tomado un solo vuelo comercial Claro que no. se sepa. Viajan vuelos privados. ¿De quién? ¿Quién paga esos vuelos? ¿Cómo se los paga este personaje? Usted está podrido en dinero, Alejandro. La petrolera donde se metió gracias a Peña Nieto, la Sierra Oil, que ¿cómo se llamaba esta? Junto con su cuñado. Es en realidad el que le mueve todo ese dinero. Y Collado, Álvaro. Pues sí. Y Collado, que tiene también su propia línea aérea, tenía varios aviones. Juan Collado, el abogado de todos estos, de y de Peña. De Peña, pues sí. Pues pero efectivamente, siempre ha sido Carlos Salinas un cínico. Y ahora, ya ni pensionado, es desempleado. ¿A qué se dedica? A examinar la historia. Es un hombre podrido en dinero. No solamente su hermano Raúl. El propio Miguel de la Madrid, pues lo acusó de robarse el dinero del presupuesto. Y después le ordenaron a Miguel de la Madrid hacerse el loco. Pero, claro que Carlos Salinas está podrido en dinero. ¿De qué vive en España? ¿De qué vive? Cerquita de Andorra, donde su abogado y un personaje vinculado a él, como lo recordábamos el día de ayer, cercano a Carlos Salinas, pues está vinculado a millones y millones de dólares depositados en la banca de Andorra.
Fue el 23 de mayo del año en curso cuando se publicó en la mañanera, la conferencia mañanera, este video que se publica en Sin embargo, que hace una entrevista a nuestra compañera Montserrat Antúnez a Héctor Aguilar Camín, cuando le habla sobre estos apapachos que recibía la comunidad intelectual en sexenios anteriores. Hoy la presidenta lo vuelve a recordar al mencionar precisamente esta relación entre Camín y los gobiernos del PRI y del PAN. En octubre de 2020, años atrás, el presidente ya había dado a conocer en su conferencia mañanera cómo Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause tenían millonarios contratos con gobiernos anteriores. En específico, identificaban ellos entre 2006 y 2018, es decir, en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Nexos, por ejemplo, se expuso, por ejemplo, en esa mañanera del 8 de octubre que Nexos había recibido una inversión gubernamental de 140.556.000 pesos y 87 millones por publicidad tan solo en este periodo, mientras que Enrique Krause había recibido 90.427.000 pesos para su revista Letras Libres y más de 74 millones en contratos de publicidad en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pues sí, también ustedes aquí nos están recordando todo el tema que tiene que ver con la partida secreta y todo lo que fue acusado Carlos Salinas de Gortari de haberse llevado. Aquí nos recuerda el Piticán también que con el costalote que se llevó, pues no necesita ni pensión ni empleo. ¿De qué se queja? Pues quiere llamar la atención este personaje. Carlos Salinas de Gortari quiere mostrarse, como en su momento ya también lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, se muestran otros personajes de la política diciendo que no tienen dinero, que pues sí, que se pongan a trabajar, como también decía Vicente Fox, pónganse a trabajar entonces, porque de ahí también salen los recursos. Carlos Salinas de Gortari tiene una fortuna inmensa, que fue también parte de lo que repartió durante el sexenio, el periodo que él estuvo en el poder, porque él también tenía acceso a esta partida secreta que Carlos Salinas de Gortari utilizó para premiar las lealtades y además también beneficiar a familiares, amigos, a políticos, a gente intelectual, a gente también de todo este grupo que se decía que le iba a hablar bien del gobierno, que iba a tener pues de esta manera a lo mejor de hacerse a un lado y tratar de dedicarse a mantener únicamente su literatura o sus libros que surgieron en ese momento, pero también por el otro lado estaban haciendo y cobrando esta partida por parte del gobierno y revistas como lo son Nexos y Letras Libres, porque también Letras Libres entra en este grupo de los intelectuales que sufrieron y han sufrido mucho al quitarse estos apapachos, estos apoyos también de dinero, estas partidas millonarias que recibían, de acuerdo con lo que se presenta por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ya le recordábamos hace un momento. Eran partidas que equivalían a 115 millones de pesos o que correspondían a solo un pago. Cuántos pagos obtuvieron y cómo se repartían. Pues imagínense si eso le daba a Héctor Aguilar Camín para su centro de investigaciones, cuánto no se quedaba también él, ¿no? Entonces, pues es mucho el dinero que ahí se manejaba y claro, como no se va a extrañar todas esas partidas y recursos que muchas veces pudieron haberse aplicado para otros programas que hoy sí se están convirtiendo en una realidad. De hecho, brevemente, recordemos que es Luis Telles, que fue secretario de Comunicación con Calderón y que había tenido otros cargos ahí en el PRI, el que hace público en una llamada y que se difunde en febrero de 2019, en el que él dice que, así textual, Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta. Sí hizo muchas cosas. López Portillo destrozó al país y Salinas al final también, eso lo dice Luis Telles. Y tiempo después, recordará en mayo de 2009, 3 meses después, el expresidente Miguel de la Madrid, en una entrevista también con Carmen Aristegui, que es quien en un principio difunde este audio de Telles, vuelve a decir lo mismo, que Salinas se roba la partida secreta. Tiempo después, ahí a Miguel de la Madrid dice que su familia sale a decir que tenía ahí un tema de salud mental y demás para como desestimar ahí los señalamientos. Pero no solamente eso, por ejemplo, Emilio Lozoya Austin
en su momento en esta denuncia por el caso de Odebrecht, acusa que Salinas sirvió ahí como intermediario, como cabildero, para los contratos que tenía su hijo con Pemex, pidiendo que, pues haciendo presión para que le pagaran esos contratos que me parece que se habían cancelado. Lo denuncia Lozoya en este proceso. Dice que habría cabildado para favorecer a su hijo con proyectos relacionados con Pemex y lo acusa puntualmente como comisionista y cabildero del PAN a Salinas de Gortari. Así lo da a conocer en su momento Emilio Lozoya Austin. Y pues el presidente López Obrador también en su conferencia mañanera de diciembre, en una conferencia mañanera de diciembre de 2023, lo dice con todas sus palabras. Salinas es el expresidente que más se enriqueció cuando pasó pues por el gobierno de México. Sí, vale la pena recuperar todo esto porque pues muchas veces se nos olvida quién es Carlos Salinas de Gortari y por qué si regresa ahora a tomar estos espacios en donde se le ve muy cómodo al señor hablando de estos temas, pues sí hay que recordar quién es, lo que hizo y todavía lo que puede llegar a ser, dice el licenciado Enrique Contreras Rico en el chat de Café y Noticias. ¿Y de qué carajo sirve todo esto? No pasa nada, pasa mucho porque la gente ahora ya conoce más, es más consciente de la situación, toma decisiones a partir también muchas veces de todas estas notas que se recuperan, de toda esta información. Entonces, por eso es importante seguir haciendo eco de lo que sucedió en el pasado y también de lo que sucede en la actualidad.